¿Es normal vivir con dolor? O sea, esto que se ha normalizado y hay gente que pasa décadas de su vida con dolor. Nos hemos acostumbrado a tratar de inmediatamente huir del dolor. El dolor crónico, como mencionamos antes, la ansiedad, la tristeza, la depresión. Es horrible porque entonces literalmente tu vida va en picada, cada vez haces menos. Una persona que tiene algún grado de depresión es mucho más prevalente a sentir dolor. Ansiedad, misma historia. Es el dolor el que gobierna tu vida y ya no haces las cosas que te gustaría hacer, sino que, digamos, haces las cosas que puedes hacer. ¿Qué pasa en el cerebro? Que el estrés mental se transforma en un dolor, en un músculo. El dolor no es el enemigo, el dolor es el mensajero. Cómo podemos sentirnos mejor también gestionando la ira, ¿verdad? Porque pues al final nos sentimos muy frustrados. ¿Qué piensan ustedes como científicos sobre esta aseveración de que la mente te puede curar? Eso es solo una probadita y el podcast va a estar buenísimo porque el tema del dolor crónico es algo que mucha gente ha normalizado. De acuerdo con El Economista, escuchen ustedes esta estadística, el dolor es una epidemia silenciosa que le afecta al 25% de la población mundial. El dolor crónico, es decir, vivir con dolor. Se habla de cambiar el paradigma de cómo se aborda el dolor crónico para poder solucionarlo. Es decir, vivir con dolor es lo que vamos a explorar hoy en el podcast. Vivir con achaques, vivir con dolor no debe de ser normal y hay soluciones. Y hoy vamos a ver cómo afecta la vida, porque desde lo más sencillo de, no quiero salir, me voy a quedar en la casa, no tengo ánimo de ir a esta fiesta, a esta cena, o no quiero hacer este viaje. Pero hay gente que empieza a dejar ir sus sueños, a dejar ir su felicidad, porque vive con un achaque crónico, con un dolor crónico. ¿Cómo nos afecta y cuáles son las soluciones? Aprenderemos muchísimas cosas con dos grandes expertos que vienen al programa. Sara Beneyto, psicóloga clínica, creadora de la plataforma digital de terapia en línea Cuidadosamente, estará con nosotros. Y también Alan Abruch, maestro de neurociencias especializado en biomecánica y fisiología del movimiento. Así que listos porque vamos a aprender muchísimo. Estamos listos y comenzamos. Episodio 354. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Sara, Alan, bienvenidos al programa. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muy emocionado de estar aquí. Qué muy bueno. Muy feliz de estar aquí. Qué bueno que están acá con nosotros. A ver, les pregunto, ¿es normal vivir con dolor? O sea, esto que se ha normalizado y hay gente que pasa décadas de su vida con dolor o piensan, tengo un tío que me dice que el día que despierte y no le duela nada, ese día vas a ver que está muerto. ¿Es normal vivir con dolor, Alan? No, no es normal. No es normal y todas estas frases simplemente son ejemplos de cómo normalizamos el vivir con dolor. Inclusive lo acercamos hacia un tema cuasi cómico. Ajá. El día que no me duela nada, voy a estar muerto. Ajá. Eso es el tipo de frases que solamente normalizan el que vivamos con dolor. Y la realidad es que no es normal. Dicho de manera muy puntual, no es normal. Y yo difiero con El Economista en cuanto a que es una epidemia silenciosa, porque no es nada silenciosa. De hecho, es bastante ruidoso y bastante impactante para la felicidad de las personas. El dolor es algo sumamente prevalente, cada vez hay más, y es muy importante entender al dolor como un fenómeno multifactorial en donde hay múltiples elementos que lo pueden llegar a conformar y pueden llegar a mantenerlo y volverlo crónico. Claro, a lo mejor a lo que se refieren ellos es a que no se le reconoce como una epidemia, ¿no? O sea, está ahí, no es un secreto, pero nadie habla de ella, o sea, no salen las noticias, no. Ya es 25% de la población que tiene dolor crónico, o sea, no es una noticia como lo fue la pandemia en su momento, pero de que afecta, ¿no? Sara, ¿qué le pasa a la gente, a toda la gente que atiendes tú y que tiene todo tu equipo, cuando la gente vive con dolor todo el tiempo, con achaques todo el tiempo? ¿Qué es lo que le has notado tú que le sucede? Bueno, principalmente hay una serie de emociones que se dan de manera muy recurrente en las personas que padecen dolor crónico, pero antes de hablar de eso me gustaría especificar el dolor crónico versus el agudo. El dolor agudo es ese tipo de dolor que sí es más natural, ¿de acuerdo? Claro. Porque es necesario para la supervivencia. Es un dolor que sucede, por ejemplo, si me duele la cabeza y dura pues un día
o un momentito y pues de alguna manera me está mandando un mensaje. Es útil y es adaptativo. Entonces, la pregunta que nos tendríamos que hacer aquí no es qué me duele, sino por qué me duele la cabeza. Entonces, identifico el por qué viene ese dolor y atiendo esa necesidad. Por ejemplo, puede ser que no dormí bien, que no me alimenté bien, que no me hidraté de manera adecuada, y cuando subsano esa causa, el dolor pues desaparece. Ese tipo de dolor, digamos que sí es más normal, porque es mecanismo de supervivencia. Sí, ahora el la dolor, muela, exacto, el estómago, una cosa así, pero vivir con un dolor que no se va. Pero el dolor crónico per se ya perdió su mecanismo útil y adaptativo. Normalmente el dolor crónico viene por un desequilibrio o una modificación en los circuitos neurales, que lo que provocan es que las células y las fibras nerviosas se sensibilicen al dolor, y un estímulo que en un inicio no es doloroso, como por ejemplo una caricia, ¿de acuerdo? De alguna manera, pues causa dolor, ¿no? Entonces, cuando eso sucede día con día, durante un periodo mayor a 3 meses, que es como se identifica el dolor crónico, ya no es una cosa puntual de me duele la cabeza un día sí, un día no, sino llevo recurrentemente durante un mes con dolor de cabeza, 2 meses, 3 meses, entonces ya podríamos hacer un diagnóstico de dolor crónico. ¿Qué emociones hay asociadas a una persona que tiene dolor crónico? Bueno, principalmente la frustración, la desesperación, la ira, ¿de acuerdo? Porque pues estamos enojados con nosotros, con la vida, con el por qué me duele, el cómo puedo buscar esta solución, esta alternativa. Y esto genera pues una tristeza profunda que puede llevar a que padezcamos depresión, padezcamos ansiedad, que además retroalimenta el dolor, porque cuando está demostrado científicamente que cuando yo siento ansiedad o tengo depresión, mis, digamos, receptores del dolor cambian. La nocicepción, que es la percepción del dolor, se modifica y entonces siento el dolor como más fuerte de lo que realmente podríamos decir que es, y además, digamos que también disminuye mi sistema inmune y puede hacerme más propenso a adquirir enfermedades o a agravar las enfermedades que me están provocando ese dolor crónico. Sí, o sea, es horrible porque entonces literalmente tu vida va en picada, cada vez haces menos, empiezas a jugar más defensiva, o sea, ya no es lo que quiero hacer, haces lo que puedes hacer, ¿no, Alan? Empiezas a dejar de hacer cosas que te gustan. Y ahí es donde viene realmente el verdadero problema del dolor, cuando empieza a estar acompañado por las limitaciones. Uh-huh. El dolor, como bien lo dice Sara, realmente es un sistema sumamente elegante, parte del sistema nervioso central, que nos permite identificar que algo anda mal. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a tratar de inmediatamente huir del dolor. El dolor no es el enemigo, el dolor es el mensajero. Y cuando nos están mandando un mensaje de que algo anda mal, lo último que queremos es matar al mensajero. Es como si yo voy en el coche y de pronto voy con mi familia y se me prende un foquito que dice revisa el motor. Inmediatamente voy a revisar el motor porque mi coche me está diciendo que algo anda mal. Voy a pausar, voy a parar en el siguiente mecánico y voy a revisar qué está pasando abajo del cofre, porque el coche puede ser que esté mal y eso pone en peligro el que yo lo esté manejando. Cuando yo tengo un dolor y simplemente recurro a tomarme un antiinflamatorio o un analgésico, estoy bloqueando la capacidad de mi cuerpo de sentir ese dolor. Hablamos un poquito acerca de la diferencia entre el dolor agudo y el dolor crónico, y básicamente estamos hablando en un término de tiempo, en un espectro de tiempo. Sin embargo, hay otras formas de clasificar el dolor. Tenemos dolor nociceptivo, tenemos dolor neuropático. ¿Qué son esas cosas? Bueno, para ir aprendiendo. Un dolor neuropático es asociado normalmente a un proceso desmielinizante, es decir, la capa protectiva insulante de los nervios, que en el sistema nervioso central se conoce como mielina. Para los apasionados, las células encargadas de esto son los oligodendrocitos en el sistema nervioso central, y en el sistema nervioso periférico, las células de Schwann. Estas células hacen este recubrimiento y en muchas ocasiones diferentes elementos pueden lastimar esta capa de mielina, lo que genera un dolor neuropático. Dolor nociceptivo dado por cada célula en nuestro cuerpo, cada tejido tiene ciertos sensores llamados mecanorreceptores. Y los mecanorreceptores están especializados en comunicar múltiples estímulos. Por ejemplo, estímulos de temperatura, que se llaman termorreceptores. Nos dicen si estoy tocando algo frío o algo caliente. O baroreceptores. Sí. Nos dicen qué tan fuerte es la presión que estoy sintiendo. Uh-huh. Y nociceptores, que nos comunican si lo que está pasando me está doliendo o no me está doliendo.
Pero yo creo que es aún más importante no nada más hablar del tiempo y la prevalencia del dolor, sino dividir al dolor como un dolor traumático o un dolor idiopático. El dolor traumático es muy simple y todo el mundo lo conoce. Me caí, me pegué en la rodilla. ¿Por qué me duele la rodilla? Porque me caí. Pues porque me caí y me di un guamazo en la rodilla. No hay de otra, no hay de dónde buscarlo. En ese caso, lo que se tiene que hacer es encontrar que se lesionó, fue un tendón, fue un ligamento, fue un hueso, fue un músculo, y abordar a través de un tratamiento simple y sencillo para restaurar la integridad de ese tejido. Pero está el otro tipo de dolor, y es el más conductivo a dolor crónico, que es el dolor idiopático. El dolor idiopático, la palabra idiopático significa que no hay una causa aparente. No me pasó nada, no me caí, no me pegué, no me chocaron, y de pronto me levanté con un dolorcillo en la espalda. Normalmente queremos luego apagar el dolor, pero lo que comenta Sara es fundamental. Más que preguntarnos cómo quitar el dolor, hay que hacernos la pregunta ¿de dónde viene este dolor? ¿Cuáles son los factores que en primer lugar pueden estar precipitando la aparición de este dolor? Y dentro de esta enorme prevalencia de dolor crónico, existe como uno de los puntos fundamentales en términos de dolor es el dolor lumbar, el dolor de espalda. Es el más común que existe. Es lo más común que existe y de hecho el INEGI estima que aproximadamente el 30% de la población mexicana en algún momento de su vida va a sufrir de una crisis aguda de dolor lumbar. Y esta es una gran epidemia y si pudiera contar algo muy breve de mi experiencia en los últimos 15 años atendiendo principalmente a personas con dolor musculoesquelético, predominantemente temas de columna, yo antes no veía chavos, antes no veía personas de 20, 21, 22. Hoy en día estoy viendo a personas de 20, 21, 22, 25, 30 años con hernias de disco. Y esto es algo que antes no pasaba. ¿Por qué está pasando más ahora? Hay muchísimos factores por los cuales podríamos explorar esta pregunta, pero yo creo que uno de los factores más importantes es nos estamos moviendo muy poco. Estamos pasando mucho tiempo sentados, la vida sedentaria se está saliendo de control y la cantidad de horas que pasamos sentados viendo el teléfono también está fuera de control. Y podríamos hablar de todos los daños y los procesos detrimentales de nuestro uso excesivo del celular. Me imagino que con tus pacientes has visto la incidencia de ansiedad e inclusive depresión y hay muchísima literatura al respecto del consumo desmesurado de redes sociales. Sí, o sea que el tema del teléfono te trae problemas psicológicos y físicos. Por supuesto. Y son parte de lo mismo, uno alimenta al otro. Ajá. El dolor crónico tiene muchos mejores amigos. Una persona que tiene algún grado de depresión es mucho más prevalente a sentir dolor. Ansiedad, misma historia. Una persona que tuvo una mala noche de sueño, una persona que tiene una mala higiene de sueño, es más prevalente a sentir dolor. Una persona que tiene inflamación sistémica es más prevalente a sentir dolor. Una persona que quizás está atravesando por una situación emocional difícil es más prevalente a sentir dolor. Deshidratación y dolor son mejores amigos. Estrés y dolor son mejores amigos. Se vuelve un círculo vicioso en donde el dolor es un factor. Y quizás el daño histológico, es decir, el daño al tejido, la contractura muscular o el desgaste en el disco o el desgaste o la lesión en un ligamento son un factor. Pero, ¿qué está pasando con el resto de los dominios dentro de la vida de la persona? ¿Cómo está su alimentación? ¿Cómo están sus creencias? Por supuesto que si yo tuve una experiencia muy fuerte con un dolor muy agudo en tiempos pasados, mi cerebro se va a acordar. Y la siguiente vez que yo sienta un dolor similar, mi cerebro se va a acordar de ese dolor y va a hiperinterpretar esa señal de dolor. Eso se llama hipersensibilidad central. Sí. Entonces hay muchísimos factores que generan que el dolor pueda salirse de control y es muy importante desmenuzar estos factores. Sí, y cuando uno tiene un dolor crónico, yo lo tuve en mi codo y aquí Alan y su clínica me sanaron después de... Pues, iba y venía el dolor, lo tuve por años, pero ya cuando fui contigo es porque tenía un dolor agudo, ya me dolía hasta dar la mano. Claro. Y cuando uno está pasando por eso, uno siente que es para siempre. O sea, parte yo creo que de la tristeza y la depresión es que dices, es que esto ya voy a tener que vivir con este dolor y ya no voy a poder tomar una raqueta o ya no voy a poder moverme como antes. Y el cerebro dice, esto es para siempre. Y de ahí viene gran parte del trastorno. Y uno se preguntaría, no sé qué piensas tú, Sara, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, el dolor se generó
en alguna medida por la depresión, por la falta de higiene de sueño, por los problemas, o fue al revés. Sí, o sea, como dijo Alan hace un momentito, es justo un círculo vicioso. No sabemos si fue primero el dolor que desencadenó ese estado de tristeza persistente que derivó en depresión o viceversa, porque si bien sí, las personas con dolor pueden tener más factores de vulnerabilidad a tener depresión y tristeza, al revés también. Las personas que tienen ansiedad y depresión tienen más factores de vulnerabilidad a padecer dolor, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí hablando también de la parte del síndrome de indefensión aprendida, que es justo cuando es el dolor el que gobierna tu vida y ya no haces las cosas que te gustaría hacer, sino que, digamos, haces las cosas que puedes hacer por las limitaciones que conlleva tener o padecer un dolor de ese nivel. Sí, empiezas a evitar cosas. Evito salir, evito ver a la familia, evito irme de viaje, evito emprender, evito tomar un trabajo en el donde me tengo que mover, pero justamente el problema es que no me estoy moviendo. Y ahí es donde realmente en la mayoría de los casos, ni siquiera en mi experiencia, radica la principal problemática. El cuerpo es una máquina, es una máquina muy compleja. El cuerpo necesita mantenimiento y el cuerpo va a funcionar adecuadamente siempre y cuando le demos ese mantenimiento. Ese mantenimiento radica en los pilares básicos y fundamentales de la salud. Necesitamos agua, una cantidad adecuada de agua, 35 mililitros por kilogramo de peso de entrada. Esa es como la recomendación que se encuentra en literatura. No podemos decir 2 litros para todos, porque pues, una persona de 85 kilos y una persona de 60 kilos tienen requerimientos diferentes. Necesitamos una higiene del sueño, necesitamos una alimentación adecuada y balanceada, muchas frutas y verduras, cantidad adecuada de intake proteico, necesitamos una adecuada gestión del estrés y necesitamos un cuerpo fuerte y resiliente. Un cuerpo fuerte da menos lata que un cuerpo menos fuerte, particularmente en el contexto del dolor crónico. Porque hablando del dolor crónico físico, dejando por un momento el dolor crónico desde un punto de vista emocional o derivado de algún trauma quizás. A nivel musculoesquelético y físico, para todas las personas que tienen dolor de cuello, migrañas, dolor de espalda, hernias de disco, desgastes articulares, broncas de rodilla. Y es un dolor idiopático, es un dolor que no hay una causa, sino que empezó poco a poco y de pronto ya está presente todo el tiempo, o hay crisis y se vuelven de estas personas que dicen, sí, yo pues una vez a la semana me tengo que tomar un X o un Y para disminuir mi dolor, o cada tanto tiempo tengo crisis. La problemática radica en que nos movemos poco. Si pasamos todo el tiempo sentados y no hacemos ejercicio, los músculos empiezan a estar más débiles. Y los músculos tienen una función muy puntual. Los músculos nos mueven y nos detienen. Ahora, por el otro lado, los huesos nos cargan y el cuerpo tiene un patrón de alineación muy específico. Tobillos, rodillas, caderas, hombros, en línea recta, fungen como el proceso de carga articular. Y en el centro tenemos a la columna vertebral. Se nos olvida que la columna es en sí una columna, carga peso. La capacidad de este patrón de alineación para detenernos y movernos adecuadamente va en función de que los músculos nos detengan adecuadamente. Pero si los músculos están débiles, no nos van a detener bien. Van a haber disfunciones mecánicas y posturales y últimamente esto va a precipitar a que nuestro sistema de carga, nuestro sistema óseo, esté mal posicionado y nos cargue mal. Esto últimamente va a generar procesos de compresión. ¿Qué significa un proceso de compresión? Algo en alguna parte va a estar más apachurrado de lo que debe de estar. Y esto normalmente se da principalmente en columna. La curvatura lumbar de la columna es convexa. La curvatura de la espalda alta es cóncava. El objetivo de que una curva convexa cargue a una curva cóncava, una S, es que cuando hay una carga vertical, funcione como un resorte. Claro. Y este resorte está diseñado para amortiguar el peso y distribuir estas cargas a lo largo de todo el disco intervertebral, que son estas esponjitas que tenemos entre vértebra y vértebra. Qué maravilla de diseño, ¿no? Cuando lo empiezas a ver así. El diseño es perfecto y realmente parecería ser que si nos adentramos casi a niveles inclusive celulares, vamos a encontrar cosas que parecen ciencia ficción. Y a niveles macro, a nivel de estabilidad, también tenemos un diseño muy fantástico. Pero para que estas curvaturas y esta estabilidad se mantengan, los músculos tienen que estar fuertes. ¿Cuál es el problema con los músculos? Es muy fácil tener músculos fuertes cuando tenemos 15 años y 25 años. Pero llega un momento en donde empezamos a perder masa muscular.
Y esto es algo completamente natural y se da por procesos biológicos simples y sencillos. A partir de los 30 y altos, en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres también se acelera en el caso de las mujeres en la etapa perimenopáusica y menopáusica, pero se acelera una pérdida de masa muscular. Y se estima que a partir de los 40 años perdemos un 1% de masa muscular por año. Que esto, aunque suena poco, si pensamos que de los 50 en adelante, este porcentaje se incrementa a 1.5 a 2% anual y a partir de los 65 podemos perder entre un 2.5% a un 4% de masa muscular por año. Si no haces ejercicio. Si no haces ejercicio. Okay. ¿Me explico? Si vamos perdiendo... Así, me voy a desaparecer. No, pero si haces ejercicio, eso cambia. Haces ejercicio, podemos mantener o disminuir el ratio de pérdida. Ajá. ¿Me explico? Podemos hacer que ese proceso natural de pérdida de masa muscular sea a lo mejor un poco más lento o inclusive durante muchos años tenemos una ventana anabólica. ¿Qué significa? Tenemos la capacidad de crecer masa muscular. Pero para crecer masa muscular, los músculos necesitan estar expuestos a una cosa que se llama tensión mecánica, carga, esfuerzo. Una persona se hace más resiliente cuando está expuesta a adversidad. Lo mismo aplica en los músculos. Que en la psicología. Que en la psicología. Si estamos sentados todo el día y estamos sentados en el desayuno, comida y cena, trayectos en coche, trayectos en transporte, sentados en una oficina, trabajando en una computadora, porque soy diseñador, abogado, comunicador, periodista, arquitecto, marketero, secretaria, contador, lo que sea. Estamos sentados todo el día y después regresamos a casa, nos sentamos a cenar y después nos sentamos a ver la tele. Sí, ¿me explico? O al celular y súmale pensamientos tóxicos, estar rumiando dolores. Vamos a una pausita. Esta conversación va a continuar, se está poniendo muy interesante. Quiero que concluyas tu punto y obviamente también me encantaría entender desde el punto de vista de la psicología y de la neurociencia. Al revés, o sea, quiero que termines lo que estás explicando, obviamente, Alan, pero también, Sara, quiero que hablemos un poquito de qué pasa cuando es al revés, cuando tengo tantos problemas en mi mente. Yo me acuerdo que cuando me iba a casar me levantaba con dolor de espalda, ya no me podía ni mover porque era una relación incompatible, que bueno, por ella y por mí que no nos casamos, pero ¿por qué el problema psicológico se manifiesta en el cuerpo? O sea, ¿qué sucede en el cerebro? ¿Qué sucede en el cuerpo? Pero concluyes tu punto y exploramos el otro lado también. Una pausita y continuamos en el podcast. ¿Te has dado cuenta de que intentar generar más ingresos solo te está causando más estrés y agotamiento? Trabajas y trabajas horas extra, pero parece que nunca es suficiente y tu vida personal está sufriendo. Hasta tu perro se ha olvidado de quién eres y piensa que eres un visitante ocasional. Imagina poder ganar más dinero sin tener que sacrificar tu tiempo y energía. Créeme, mis plantas casi me denunciaron por abandono. Yo también pasé por eso, trabajando como loco en televisión, en radio, hasta que me di cuenta de que la clave no es trabajar y trabajar más, sino cambiar tu mentalidad sobre el dinero. Y si estás viviendo lo mismo y te gustaría solucionarlo, tengo una masterclass gratuita que te puede ayudar. Soy Marco Antonio Regil y desde hace más de 20 años mis conferencias, talleres y cursos en línea han ayudado a millones de personas en 27 países del mundo. He aprendido de mentores como Robert Kiyosaki y Blair Singer a cambiar mi mentalidad sobre el dinero, desarrollar habilidades clave y como consecuencia ganar más dinero. Y ahora quiero compartirlo contigo. Esta masterclass gratuita se llama Cómo generar más ingresos con menos estrés. Ahí compartiré contigo los 5 pasos esenciales que a mí me han servido para que tú también puedas transformar tu relación con el dinero. Son los pasos que a mí me han funcionado y que a ti te pueden servir también para crear una vida más plena y equilibrada. Así, tu perro no te va a ver como un extraño y tus plantas volverán a crecer. Da clic en la liga o link de esta publicación o bien en el botón que está también aquí abajo para que te registres completamente gratis. Nos vemos en la clase para aprender juntos y alcanzar nuestro máximo potencial sin convertirnos en zombies de trabajo. Alan Abruch y Sara Benedito están con nosotros. Alan nos está explicando, o sea, yo sé que más de uno que está escuchando, viendo el podcast se pone nervioso porque Alan está narrando esta historia de la inmovilidad de la vida moderna y de cómo se va atrofiando
básicamente el cuerpo y pues ya de ahí los achaques empiezan a salir súper fácilmente. Quiero que concluyas obviamente el camino al que nos estabas llevando, Alan. Dicho de manera muy simple, si pasamos todo el día sentados y nos movemos poco y encima de esto no hacemos ejercicio, el cuerpo se vuelve débil. Claro. Y cuando los músculos se vuelven débiles, no van a hacer su trabajo adecuadamente. No van a cargar y a detener y a mover al cuerpo de manera adecuada. Y esto últimamente genera que estas curvas que les contaba, esta curvatura lumbar, esta curvatura dorsal, empiezan a estar o eliminadas. Esto se conoce como una rectificación de la lordosis lumbar, y también existe este fenómeno en el cuello, rectificación de la lordosis cervical, cuando las personas dicen tengo el cuello rectificado. Estas rectificaciones impactan de manera muy puntual la capacidad de carga de la columna vertebral. Esto genera, obviamente, un proceso de compresión, y esto es lo que últimamente desgasta el disco. Discos abombados, discos deshidratados, discos protruidos, hernias de disco. Son diferentes tipos de procesos de degeneración a nivel discal. Y últimamente esto no se queda ahí. Si una hernia de disco está ocupando el espacio por el cual tendría que pasar una raíz nerviosa y esta raíz nerviosa se contacta, pues tenemos a la famosísima ciática. O dependiendo el nivel y el contacto foraminal por donde pasa el nervio y dependiendo qué nervio se pueda llegar a contactar. El más común es la ciática. Podemos tratar de aventarle todos los medicamentos a la ciática. El más común es uno que se llama pregabalina y hay otro que se llama gabapentina, que son medicamentos que básicamente hacen una función de neurosupresión, disminuyen la percepción del dolor, pero no están arreglando el origen. ¿Me explico? Pero sí hay solución. Sí, claro que hay solución. Todo esto que estás describiendo obviamente lleva achaques. Al rato acaba uno todo achacoso porque es un dolor, más otro dolor, pues al ratito ya me duele todo. Sentarme, moverme, caminar, todo. Pero obviamente hay una solución. Hay solución, pero la solución implica trabajo. Y necesitamos entender que el dolor crónico, pues no están peleados una con la otra. Sí, la pastilla es para acabar con algo agudo, en una emergencia que tengo en el momento. Pero la pastilla, con supervisión médica, por favor, pero el trabajo físico tiene que llegar ahí. Bueno, y aquí el trabajo psicológico. Sí, o sea, esto es importante porque, Alan, qué padre todo lo que estás contando, me encanta. Justo la parte del ejercicio físico es fundamental también para segregar serotonina, que es la hormona relacionada con la felicidad, que además nos ayuda muchísimo dentro de lo que compartes. También trabajar la parte social, el relacionarnos con otras personas de manera presencial, de manera real, no conexiones a través de redes sociales, precisamente porque ahí lo que estaríamos fomentando más es la creación de dopamina, que es una hormona relacionada con el placer y que trae beneficios muchísimos, pero también a corto plazo. Lo que nos interesa más es beneficios a largo plazo, que sería la serotonina, que podríamos hacerlo con la parte del ejercicio físico. Entonces trae muchísimos beneficios a nivel postural, como comentas, a nivel trabajo del dolor, con rehabilitación, con la parte física, pero también con la parte psicológica. Y aquí es importante porque antes mencionabas, tomando el ejemplo del auto, del coche. El coche tiene cuatro ruedas que necesitamos para avanzar. Y desde el punto de vista en el que yo manejo como toda la parte del dolor, son la parte física, que es la que está mencionando Alan, que conlleva higiene postural, que conlleva rehabilitación. Fuerza, bueno, toda esta parte. Está la parte psicológica, que por supuesto es súper importante, cómo aprendemos a gestionar con todas esas emociones relacionadas con el dolor crónico, como mencionamos antes, la ansiedad, la tristeza, la depresión, cómo podemos sentirnos mejor también gestionando la ira, ¿verdad? Porque pues al final nos sentimos muy frustrados. Aparte de eso, aparte de la terapia psicológica con un enfoque cognitivo-conductual que nos ayuda a reestructurar pensamientos, creencias limitantes y a interpretar de una manera diferente la realidad en la que vivimos, también es súper importante la parte social, como mencioné, y los fármacos. Estábamos hablando justo de los fármacos. Cuando tengo un dolor agudo me puedo tomar un Advil y me puede quitar un poquito el dolor de cabeza. Pero ¿qué pasa con un tratamiento de dolor crónico? Hay un pilar importante dentro de estas 4 ruedas del coche para que el coche avance, que es la parte farmacológica. Entonces, no solo es psicoterapia, no solo es parte física, sino también necesitamos fármacos. Hay fármacos y fármacos. Todos tienen que ser recetados por
un doctor en una dosis idónea para el padecimiento, y trabajando con estas 4 cosas debe haber una gran mejoría o alivio en el dolor. Ahora, hay algo que quiero sacar a la mesa que veo muchísimo en pacientes jóvenes, así como me dices que ves muchísimos pacientes, Alan, con hernias de disco, con ciática, que podría achacarse incluso... O sea, suena hasta dolor de persona grande, ¿no? De toda la vida. ¿Y cómo es posible que hoy estén los jóvenes con este tipo de dolores? Bueno, pues lo mismo. ¿Cómo es posible que los jóvenes se estén automedicando, se estén medicando con cualquier tipo de opioide para disminuir el dolor crónico? O sea, primero, qué fuerte que una persona joven tenga dolor crónico, pero cuando eso sucede, ya sea por una lesión, por un accidente, por una enfermedad, ¿no? Relacionada a diabetes, cáncer, fibromialgia. O sea, ¿cómo vamos a darles como primera opción un opioide? El opioide es, bueno, morfina, metadona, o sea, existen muchísimos y están abusando de ellos porque realmente sí hay muchísima eficacia en la percepción del dolor. Pero la adicción y los secuelas psicológicas que segrega, o sea, que se derivan, todos los efectos secundarios del consumo de opiáceos es increíble. Y aparte, ¿cómo es posible que estemos ante situaciones de esas con personas muy, muy jóvenes? Estoy de acuerdo del uso en pacientes que estén, pues de alguna manera en cuidados paliativos, pero en estos momentos de verdad sorprendería la gran cantidad de personas que se va a esa vía en vez de trabajar con las 4 ruedas, de acuerdo, de lo que acabo de comentar, los 4 pilares fundamentales previamente. Es por la vía rápida, definitivamente, pero esto es súper importante, o sea, poder contemplar la parte psicológica, la parte física, la parte farmacológica de... Con supervisión médica. Exacto, con supervisión médica, y la parte social. Claro. De hecho, hay grupos de personas, grupos de apoyo, que, bueno, para empezar, una persona que tiene dolor crónico y que va a terapia siente un increíble alivio al poder expresar su dolor. Es como una manera de hacer catarsis y de liberar toda esa presión que siente de no poder hablar del dolor crónico todos los días con todas las personas con las que se rodean, porque pues al final también los seres que están alrededor de esa persona acaban pues cansados, y sobre todo que pueden mostrar empatía en un momento puntual, pero a los 10 minutos ya te estoy proponiendo hacer una actividad y no recuerdo que a lo mejor es una limitante para ti. Entonces es volverte a explicar que no la puedo hacer por esta razón. Pero cuando se unen en grupos de personas que padecen dolor crónico, es increíble cómo dejan de hablar de dolor. Simplemente pueden hablar de otras cosas porque no tienen la necesidad de volver a estar explicándoles una y otra vez qué es lo que están sintiendo. Entonces eso a mí me parece maravilloso. También hemos visto en psicoterapia muchísimos beneficios en la arteterapia. Cualquier tipo de expresión artística ayuda muchísimo a gestionar el dolor, y hay páginas en internet que existen donde pueden ver arte, ya sea en forma de pintura o ya sea en forma de escultura de personas con dolor crónico. Hay una que se llama Pain Exhibit, que es una página justamente donde recogen obras de personas con dolor crónico que hacen catarsis para pues expresar sus emociones y poder de alguna manera trabajar de manera focalizada y dejar a un lado la percepción del dolor, porque es como una especie de mindfulness que nos mantiene en el momento presente y que nos, digamos, saca el foco de la atención a estar concentrados todo el tiempo en el dolor. Ahora, sé que Alan está haciendo algunas notas porque un tema lleva a otro tema. No sé si ahora o más adelante a lo mejor tienes algo que agregar a la conversación, pero yo sí quiero entender por qué un estrés mental, el tener una mala relación o tener problemas en el trabajo o presiones, ¿cómo o qué pasa en el cerebro que el estrés mental se transforma en un dolor en un músculo, en la espalda o en algún lugar, en el cuello? ¿Por qué se hacen los nudos? Vas a tener un masaje y estás lleno de nudos y te tocan y ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo sucede esto? Hay muchos factores, pero una explicación un poco técnica, trataré de hacerla lo menos técnico posible. El cerebro tiene múltiples regiones totalmente especializadas en una función y trabajan de manera conjunta. No hay como tal un núcleo de dolor específico en el cerebro. El dolor es el resultado de múltiples estructuras del cerebro trabajando en conjunto para manifestar esa percepción. El dolor es una percepción, porque aunque yo tenga dolor de rodilla o de espalda o de hombro,
el dolor se integra en el cerebro. Y hay muchas estructuras, por ejemplo, la corteza cingulada anterior, el tálamo, que funciona como una especie de antena que transmite a diferentes partes del cerebro, la corteza prefrontal juega un papel, el hipocampo juega un papel, la amígdala juega un papel, la ínsula juega un papel. Todas estas estructuras van a permitirme experimentar este dolor y van a utilizar cuál es mi experiencia pasada en relación a este dolor. Cuando yo experimento mucho estrés, empieza a haber cuando experimento estrés y estrés crónico, sobre todo, estrés sostenido y no tengo los mecanismos para gestionar el estrés, comienza a haber una proliferación en el cerebro de unos factores que se llaman glucocorticoides. Los glucocorticoides últimamente van a desarrollar subsecuentemente la proliferación de 3 factores. Un factor se llama interferonas, otro factor se llama interleuquinas y otro factor suena muy feo, pero se llama Tumor Necrosis Factor Alpha. No tiene nada que ver con tumores. Okay. Simplemente así se llaman. Estos factores estimulan haciendo un feedback negativo. Entonces el cerebro está hiperreactivo, hipervigilante ante el dolor. Lo que me lleva al siguiente punto, y vamos a amarrar con lo que decía Sara. Imagínense que yo les digo, de camino para acá, en su trayecto de su casa o de donde venían hacia donde estamos en este momento, ¿cuántas camionetas negras vieron? No sé, no las conté, no me fijé. Porque no le estaban poniendo atención. Pero si antes de salir de su casa yo les hubiera dicho, de camino, en los 20 minutos de trayecto que vamos a hacer, quiero que pongan mucha atención y cuenten cuántas camionetas negras van a ver. Claro. Me hubieran dicho una respuesta, me hubieran dicho un número específico. Sí, ¿qué pasa? Si tú quieres comprar una camioneta negra, empiezas a ver camionetas negras. Sí, claro. Lleva una marca de auto. Ajá. Quiero comprar ese auto. Y de pronto lo empiezas a ver. ¿Sí? Esto es un fenómeno muy interesante. Y es a donde pones la atención, ahí se va la conciencia. Sí. ¿Y a qué me refiero con la conciencia? No me refiero de una manera más esotérica, hablar de la conciencia. No, me refiero a tu integración de conciencia. A lo que le pones atención, ahí derivado de eso, vas a manifestar una integración de conciencia. Y hay un estudio muy interesante, hecho por unos investigadores en 1991, si no me equivoco, que se llamaban Simon and Chablis. Son los apellidos de los investigadores. No recuerdo si fue en 1991 o 1999, pero dentro de divulgación científica siempre es muy importante dar las referencias y las citas. Les voy a mandar la cita de este artículo para que lo pongan en los comentarios. Lo compartimos. Y si alguien lo quiere leer, lo puede leer. Es un experimento que se hizo muy famoso y se ha replicado múltiples veces. Y agarran a un grupo de personas y los sientan y les ponen una pantalla enfrente de ellos. Y en la pantalla hay un video, ¿no? Y les dicen, hay 3 personas vestidas de blanco y hay 3 personas vestidas de negro. Los 3 de blanco van a estar pasándose un balón de básquet y los 3 de negro, entre ellos, se van a estar pasando un balón de básquet. ¿Vale? Durante un minuto quiero que pongan atención y cuenten cuántos pases se van a dar las personas que están vestidas de negro. Entonces ponen el video y la gente está poniendo mucha atención, están contando los pases, pero se están moviendo erráticamente en un salón. Termina el video y les dicen, ¿cuántos pases contaste? Y le dice uno, 21. ¿Y tú? 22. ¿Y tú? 21. Ah, el de 22 está muy bien. ¿Y tú? 22. Perfecto. ¿Y tú? 21. Mal. Y al final les dicen, oigan, ¿y vieron al gorila? Y les dicen, ¿qué gorila? Hay un gorila. Y les vuelven a poner el video. Había un gorila gigante. Había una persona vestido en una botarga de gorila que no es como que salió tantito. Atravesó a la mitad de la toma. Ajá. En media toma, hace así en el video, pega con sus puños en el pecho como un gorila, ¿sí? Y sale de toma, pero está en toma, está en cuadro unos sólidos 7-8 segundos. Si tú no hubieras estado contando los pases, hubieras visto al gorila sin pensarlo. Y las personas reportaron que no lo vieron. ¿Por qué? Porque no le estaban poniendo atención. Ajá. Y esta es una metáfora muy poderosa. Hacia donde se va nuestra atención, hacia allá fluye la conciencia. Y si nosotros estamos pensando obsesivamente en un dolor, vamos a estar prácticamente mucho más receptivos hacia él. ¿Me explico? Sí. Aquí es donde entran muchas de las herramientas derivadas de la psicología cognitiva conductual para gestionar estos pensamientos recurrentes en cuanto al dolor. Si no tenemos un abordaje integrativo para realmente abordar al dolor de una manera correcta, completa y sobre todo sostenible, las personas empiezan a dejar de moverse, lo que
inclusive, pues, alimenta el punto que estamos tocando hace ratito. Y se genera un concepto que se llama kinesiofobia, el miedo al movimiento. Y esto es algo muy real y en muchas ocasiones se tiene que abordar desde un punto de vista que va más allá de la terapia física, más allá de la terapia de biomecánica, más allá de la gestión del dolor. Tenemos que realmente enseñarle a las personas a creer un poco más en su cuerpo, a tener las herramientas para poder poco a poco y de una manera específica, de una manera dosificada, de una manera progresiva, puedan incrementar la resiliencia músculo-esquelética de su cuerpo, porque esto a la vez les va a probar que sí pueden. ¿Me explico? Sí. Ahora, volviendo al tema de la crisis de opioides que oye, pero espérame, no sé si me pasó como con el gorila, que sí me contestaste y no oí la respuesta. ¿Qué pasa? ¿Por qué mi cerebro del estrés se hace nudo en mi espalda o se hace dolor en mis hombros? O sea, ¿por qué somatizamos? ¿No? Lo que se le llama somatizar. Pero ¿qué sucede? O sea, para entenderlo mejor, o sea, ¿qué pasa? Proliferación de glucocorticoides, proliferación de estos factores, activación de sistema inmune, gestión o modo de estrés, modo de alerta. Me explico, el cuerpo entra en un modo de alerta. Eso es una alarma, el dolor es una alarma. Marco Antonio, esto que estás viviendo no es sostenible. Es una alarma, el dolor en la espalda, el nudo en la espalda. Por supuesto que sí. El dolor significa, lo dijo Sara al principio de la conversación, pero el dolor no te puedes ni mover. Pues si no lo gestionas adecuadamente, por supuesto, y al final del día no podemos llegar a poner el dedo y decir, este dolor deriva de X o de Y o de Z. Es un dolor que está creado por múltiples factores. Por supuesto que el estrés juega un papel importantísimo. Por supuesto que hay un proceso de somatización. Por supuesto que también puedes tener una contractura muscular y también puedes tener una hernia de disco. Pero por el otro lado pasa algo muy importante. Hay veces que llega una persona a la clínica y nos trae una resonancia magnética y tú la ves antes de ver al paciente y ves una columna deshecha, ¿sí? Y dices, wow, esta persona está súper mal, no va a poder ni caminar. Y de pronto entra caminando perfecto. Y le dices, ¿tienes dolor? Sí, un poquito a veces en las mañanas, pero pues nada grave. Ok. Y por el otro lado, llega una persona y te manda su resonancia magnética antes o su estudio antes y lo ves y dices, pues se ve muy bien. No hay ningún dato de desgaste. Aparentemente todas las estructuras están en forma y no hay realmente un proceso degenerativo en columna. Se ve muy bien. Y llega una persona arrastrándose de dolor. Si en ambos casos el daño en tejido es completamente diferente, ¿por qué la persona que no tiene realmente mucho daño en tejido, por qué reporta un dolor sumamente elevado y la persona que tiene un daño muy severo no reporta un dolor tan puntual? ¿Cuáles son entonces los otros factores? Y es lo que hablábamos. La parte psicológica. ¿Cuál es la creencia del dolor? Y justo lo que comentas, Alan, me suena al caso famosísimo de Joe Dispenza. Él tuvo un accidente y pues evidentemente los doctores le dijeron, mira, de aquí no vas a poder salir caminando, pero ni aunque quieras. Y él dijo, no, pues es hora de poner en práctica, bueno, estoy haciendo aquí una súper resumen, ¿verdad? Sí. Pero dijo, es hora de poner en práctica todo lo que llevo pues mostrando a mis alumnos durante años. Entonces empezó a trabajar con la mente, con la visualización y se empezó a imaginar cómo salía caminando del hospital, ¿de acuerdo? Pero no solamente con la visualización, sino también creyendo que era posible, creyéndolo verdaderamente. O sea, el poder de la mente en la creencia de que soy capaz de lograrlo hace que haya una posibilidad de reestructurar cada una de esas células. Entonces, si yo me imagino que cada una de las vértebras empiezan, bueno, evidentemente con cierto conocimiento sobre cómo funcionan las vértebras, a recomponer, hay una gran posibilidad, ¿de acuerdo?, de obtener alivio o mejoras en el dolor. Y no sé si han oído hablar del síndrome del miembro fantasma. No. Pero hay personas que han tenido amputación de algún miembro del cuerpo, ya sea una mano, un brazo, un pie, por distintas circunstancias. Y el 95% de las personas que han tenido algún tipo de amputación de algún miembro del cuerpo manifiestan tener dolor en ese miembro que ya no existe. Entonces, ¿cómo es posible? Si identificamos el dolor muchas veces como algo aislado de la mente, si identificamos el dolor como algo físico y no está esa parte del cuerpo para trabajar, ¿cómo es posible que me esté doliendo? ¿O cómo trabajo con ese dolor? Claro. ¿No? Entonces, claro que es lo que estamos hablando de los centros del dolor, que son múltiples centros que están en el cerebro, principalmente
y que evidentemente hay que trabajar desde ahí. Entonces, la parte psicológica es fundamental para los que crean que solamente hay que trabajar con otro tipo de terapia. Es súper importante que hagamos un esfuerzo por entender lo íntimamente que está relacionado el dolor con el cerebro, con la parte psicológica, con las emociones y cómo podemos hacer, si no como Joe Dispenza, sí algo muy parecido con un muy buen entrenamiento psicológico. Muy bien, vamos a una pequeña pausita cuando regresemos al último segmento del podcast, a ver si logramos tocar 3 temas del último segmento porque son extensos. Uno, sí quisiera preguntarles qué piensan ustedes como científicos sobre esta aseveración de que la mente te puede curar. Yo, que no soy científico, y millones y millones y millones de personas que no somos científicos, decimos, ¿a quién le creo? Porque lo que ustedes me están diciendo, lo que dice Joe Dispenza, justamente es una cosa... Claro, pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Entonces quisiera que tocáramos eso, que ustedes desde su punto de vista me digan si esta aseveración de hay cosas que puedo curar con mi mente, que no significa no voy a ir a tomar mis medicamentos, que no significa no voy a suspender el tratamiento de cáncer porque me voy a curar por la mente y no voy a tomar quimioterapia. No estoy diciendo eso, porque eso sí me parece algo terrible, ¿no? Pero, ¿qué piensan ustedes de eso? Luego quedó pendiente el tema de los opioides, que ibas a decir algo más de eso. Y también que cerremos hablando de qué relación tiene, o si es que hay una relación, entre el dolor crónico y tu longevidad. O sea, la gente que siente dolor crónico vive menos, y cuando dejas de sentirlo y lo tratas y vas al origen con las 4 ruedas del auto que mencionaste, puede ser que viva yo más. Volvemos después de una pausa aquí en el podcast. Cuidarte no es un lujo. Tu cuerpo es tu hogar. Alcanza tu máximo potencial. Lunes a viernes, 10 de la mañana, tiempo del Centro de México, en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. A ver, estamos de vuelta. La mente cura. Ve tú primero porque yo voy muy fuerte con esta respuesta. Yo sé por dónde vas tú y yo creo que vamos por caminos diferentes. Entonces yo quiero va a estar aprender. Interesante. Bueno, yo quiero aprender. Yo creo definitivamente que nadie tiene la verdad absoluta, ¿sí? Hay puntos de vista y opiniones diferentes en base, pues, a la formación de cada persona y a las experiencias de cada persona. Entonces, pues los que puedan ser puramente científicos van a comprender la vida desde lo que se pueda medir empíricamente y lo que se pueda ver con los 5 sentidos físicos. Uh-huh. Pero lo que yo voy a expresar a continuación para todos esos que estén en contra de lo que voy a decir es puramente mi opinión. ¿Y por qué? Esto es importante? ¿Por qué estamos aquí o por qué conversamos de estos temas? Porque se vale la diversidad de opiniones y si bien esto es lo que yo firmemente creo, ¿de acuerdo? En base a pues, toda la evidencia que tenemos hoy en día, sí creo que es importante que respetemos todo tipo de opiniones. Entonces, no es como que uno tenga la razón y el otro no, definitivamente, sino que en base a sus conocimientos, experiencia y creencias, pues están poniendo sobre la mesa como una información que creo que es válida y súper valiosa. Y no estoy hablando de creencias, de que yo creo en esto porque pues así me lo manda la vida. No, estamos hablando de creencias en base a estudios. Estamos hablando de personas formadas, ¿verdad? Entonces, el poder de la mente está demostrado científicamente, ¿de acuerdo? Hay muchísima, reitero, muchísima literatura al respecto, ¿de acuerdo? Y sí tiene definitivamente el poder de sanar. O sea, lo que dice Joe Dispenza tiene un sustento científico. 100%. ¿Sí? Yo quiero meter mi cuchara ahí. Yo lo sé que la vas a meter, pero ahorita, dame un segundito. Se armó el debate. Yo sé y te voy a respetar tu opinión porque además cuando te conociste sabía perfectamente que ibas a hablar como de la parte 100% científica, pero solo quiero dejar como este comentario. No voy a pelear el por qué yo digo esto, ¿de acuerdo? Solamente quiero que veamos que no todo lo que podemos ver con los 5 sentidos físicos es lo que existe, ¿sí? O sea, yo no puedo ver el aleteo de pues una mosca, a no ser que sea a cámara lenta, y así hay muchísimas cosas que no estoy pudiendo ver, ni que estamos pudiendo entender a nivel médico, ni muchas respuestas que no tenemos a día de hoy, ¿de acuerdo? Y hay muchas personas que creen firmemente en que
lo que hoy llamamos espiritualidad, mañana lo llamaremos ciencia. Igual que hace cientos de años pensábamos que la Tierra era plana y pues hoy sabemos que no, ¿de acuerdo? Entonces, bueno. La psicología lleva menos de 200 años de ser aceptado como ciencia, el mindfulness lleva poco tiempo y ahí es donde yo, que no soy científico y que soy muy ignorante de la ciencia porque no lo he estudiado y no soy científico, me siento muy confundido porque hay cosas que antes no eran ciencia. A los mismos médicos les decían que eran, o sea, que eran brujos y los llegaron a mujeres que encontraban medicina en las plantas, les llegaron a quemar vivas, ¿no? Exacto. Y no estoy diciendo que dejen toda la evidencia científica que hemos tenido y recuperado durante años como para irnos a meditar, ni mucho menos. Estoy diciendo que complementemos lo que hoy sabemos que funciona y agarremos lo que nos suma a cada persona, porque también está ahí la ciencia detrás del efecto placebo. Entonces podemos identificar que a lo mejor muchas de estas cosas, si las quieres llamar efecto placebo, está bien si funcionan, no importa, ¿no? Entonces también es importante que nos vayamos por lo que sí se ha probado científicamente, pero también por lo que ha traído muy buenos resultados y que quizá ciertas instituciones no deciden, pues de alguna manera, pues pagar por estudiar más allá y documentar más allá. Porque tiene que haber dinero para que se haga un estudio. Exactamente. Y no voy a quitar los, bueno, ya me voy a meter en otra cosa, pero no voy a quitar los fármacos, evidentemente, porque pues es una gran industria, ¿no? Para darte una cosa mucho más holística, que hoy llamamos holístico, y que puede traer muy buenos resultados. Pues tú misma dijiste que hay que usar fármacos bajo... Ahora, lo último que queremos, que paso cámaras y micrófonos, lo último que queremos sería irresponsable en cualquier momento enviar un mensaje de cúrate con la mente y no vayas al médico y no sigas tu tratamiento. No, porque dijimos que son es el gran peligro. Ese es el punto fundamental. Son 4 pilares. A ver, no queremos eso. Vamos por partes. Por partes. Primero, de las cosas más importantes de cualquier científico, cualquier médico o para todo efecto práctico de cualquier persona en general, uno de los grandes atributos es estar dispuesto a entender que no sabemos todo y que siempre podemos aprender más y estar dispuestos a abrir la puerta a que podemos estar equivocados. Yo estoy dispuesto a, en un futuro, darme cuenta de que quizás no sabía todo o estaba equivocado. Es más, estoy seguro de ello. Eso es ser científico, de hecho. De cierta manera. Porque estás buscando siempre, la verdad. Siempre buscamos tener un pensamiento crítico. ¿Sí? Ahora, uno de los libros más importantes que yo he leído es un libro de una persona que se llama, un autor que se llama Viktor E. Frankl. Sí, se llama Man's Search for Meaning. El hombre en busca de sentido. ¿Sí? Buenísimo. Psiquiatra. El padre de la logoterapia. Me imagino que es uno de los libros fundamentales de cualquier persona que comparte tu profesión. Y él narra sus experiencias en los campos de concentración durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y consistentemente uno de las conclusiones a las que llegó es que las personas que tenían esperanza tendían a tener índices de supervivencia mucho mayor a las personas que perdieron la esperanza. Y este concepto de esperanza es algo completamente subjetivo. Es algo que es muy difícil de estudiar porque para ti la esperanza puede ser diferente que para mí. Es un concepto muy difícil de medir. Sin embargo, es algo que se ha explorado de múltiples formas y con múltiples estudios. Entonces, desde esa óptica, sí podríamos decir que el poder de la mente es incontestable. Existe, ¿sí? También hay múltiples estudios en la literatura hablando y estudiando a diferentes niveles el efecto placebo. También el efecto placebo es algo derivado del gran poder de la mente. Cuando yo pienso que algo me está confiriendo un beneficio, existe la posibilidad de que desde un punto de vista biológico ocurran ciertos cambios. Habiendo dicho eso, el expresar frases como lo que dice Joe Dispenza sí es cierto. A ver, Joe Dispenza dice muchas cosas, ¿me explico? Y Joe Dispenza es una persona. Yo no quito el valor a que Joe Dispenza quizás haya tenido un accidente con una lesión medular en donde uno u otro o 3 médicos le dijeron que esto es algo que puede generar una paraplegia o cuadraplegia dependiendo de cuál haya sido la lesión o el nivel de su lesión y que mejoró. Pero eso en la evidencia se conoce como un estudio de caso. Entonces, en la evidencia científica hay múltiples niveles y jerarquías. ¿Un estudio de casos, una experiencia particular de un ser humano? Eso es más bien una cuestión, esa es una narrativa de una persona.
llegamos como investigadores y decimos, oye, esta persona experimentó algo muy interesante. Vamos a tratar de medir qué es lo que pasó, cuál fue la intervención que tuvo y cuál fue el resultado y vamos a reportarlo. Eso tiene cierto nivel de evidencia porque es algo que fue observado, estudiado, reportado. Pero tendría que repetirse. Pero eso fue una persona. Ajá. Hay múltiples niveles de evidencia y podemos pasar de estudios y narrativas de caso a estudios con un poquito más de rigor científico, a el estándar dorado, que son los estudios randomizados con grupo de control. Pero aún así, eso es solamente un estudio hecho por un par de investigadores, a lo mejor con mucho rigor científico, pero lo que realmente marca las guías clínicas y los procedimientos que a nivel global hemos optado por seguir, que pues algo estamos haciendo bien, porque si vemos las esperanzas de vida de 100 años para atrás hasta este momento, pues estamos viviendo más y estamos logrando combatir múltiples enfermedades que antes eran mortales. Hasta arriba del nivel de evidencia tenemos lo que se conoce como reseñas sistemáticas y metaanálisis, que son todos los estudios que hablan acerca de un tema con criterios de inclusión y de exclusión muy rígidos para llegar a una conclusión que guían políticas de salud pública. ¿Sí? Cuando una persona se para enfrente de un micrófono, tiene una muy enorme responsabilidad de entender que sus palabras pueden llegar a los oídos de millones de personas. Uh-huh. Yo estoy a favor de que la ciencia dice la verdad y hay múltiples instituciones, múltiples investigadores, décadas de estudio para llegar a las conclusiones que sabemos que a escala global ayudan a las personas a mantener y a conservar su salud. Y cualquier persona que dé un consejo de salud, yo respeto las opiniones de cada quien. El otro día estaba platicando con una paciente que me dijo que estaba mucho mejor le pidieron que se sacaran los estudios clínicos, su hemoglobina glicolizada salió mucho mejor que hace 3 meses y me dijo que está muy contenta porque ha estado tomando un jugo de cebolla, ¿sí? Y que como el jugo de cebolla le está bajando los niveles de hemoglobina glicolizada, que es básicamente una medida de cuál ha sido tu glucosa en sangre a lo largo de un periodo de tiempo, está pensando en dejar de tomar insulina porque el jugo de cebolla le está curando la diabetes. Y le dije, no. Ahí está el problema. Ese es pausa. Ahí está el problema. La señora Sí, escuchó un video del jugo de cebolla y le dije, a ver, pero no es el jugo de cebolla per se, no es el jugo de cebolla. La creencia que ella pone en el jugo de cebolla. Las creencias no van a impactar glucosa en sangre, para nada. Claro, me refiero, eso es lo que ella cree que le está funcionando. Sí, pero no simultáneamente la señora está haciendo un protocolo de fortalecimiento estructural, está caminando 30 minutos al día, está haciendo varias cosas, buenos cambios en su estilo de vida, ¿me explicó? Sí, pero el peligro. El achacar, el atribuir un beneficio a un factor, correlación no es causalidad. ¿Me explico? Entonces ahí es donde le dije, señora, por favor, vaya con su médico tratante y expóngale este caso. La experiencia y el conocimiento no se transmite a lo largo de dominios. Yo conozco acerca de neurociencias y me limito a hablar de neurociencias y de dolor. ¿Sí? Sí. Por el hecho de que yo estoy enfrente de un micrófono, eso no me permite hablar de todos los campos de la medicina, todos los campos de la ciencia. ¿Me explico? Hay que limitarnos a nuestras sillas como especialistas que hemos estudiado años para dar un consejo, pero cuando estos consejos y estas opiniones se plantean como alternativas para que las personas modulen su salud, mi óptica es que tenemos que hacerle caso a las miles y miles y miles y millones de horas de esfuerzo para llegar a hacer estas publicaciones con niveles muy amplios de evidencia, no con un estudio de caso. ¿Me explico? Y pues al final del día, sí, estoy a favor de el poder de la mente es importante. Las personas que tienen esperanza y pueden lograr resignificar su dolor y entender que, a ver, yo no estoy destinado a vivir con dolor. Yo no soy mi hernia de disco, yo no soy mi depresión, yo estoy sufriendo por este momento de un cuadro depresivo, yo estoy por este momento sufriendo dolor de espalda. Solamente dar esas palabras. Además del tratamiento médico. ¿Me explico? Entonces, claro. No es una u otra. El dolor crónico es un elemento, es un concepto multifactorial. Sí. Se requiere un abordaje multifactorial que involucremos las 4 llantas, que involucremos un grupo de especialistas que no te vean y en 5 minutos traten de dar un diagnóstico acerca de tu desgaste de cadera o tu tinnitus o tu dolor de rodilla o tu tema en columna. Ajá. Y que entiendan que esa rodilla lastimada o esa
cabeza con rasgos depresivos, esquizoafectivos, trastorno generalizado de ansiedad, está atado a todo un contexto de una vida de una persona. Sí. Y ese contexto es inseparable de lo que hace a la persona. Para entender al dolor hay que entender a la persona, hay que entender su historia y llegando al tema que preguntabas, al tema de longevidad, ¿sí? Hay muchos estudios muy interesantes, longitudinales, es decir, sostenidos a lo largo del paso del tiempo, con múltiples instituciones muy rigurosas involucradas, que hablan acerca de la longevidad y tratan de encontrar cuáles son aquellos factores que promueven la longevidad. Y hemos encontrado, por ejemplo, que uno de esos factores es el VO2 max, la capacidad volumétrica pulmonar, la capacidad de aprovechamiento de oxígeno. Otro factor, la masa muscular en miembros inferiores. Una persona mayor de 65 años que se cae y se rompe una pierna, sus chances de morirse durante los siguientes 12 meses aumentan un 50%. No necesariamente porque la caída te mate, sino porque la caída implica normalmente una fractura, una cirugía, un periodo de reposo. En 2 meses que no te mueves se te va la masa muscular, eres mucho más susceptible a temas de infecciones. Estoy vulnerable. Eres una persona mucho más vulnerable. Y psicológicamente también estoy vulnerable. Porque te dejas de mover, dejas de ver a tus amigos, pierdes este nivel de integración social, este aislamiento. ¿Me explico? Dudas. Y ahí es donde llegamos al primer punto. Uno de los factores fundamentales para conseguir esta longevidad, y no nada más esta longevidad, esta calidad de vida, es la integración social. El dolor va a impactar estos 3 factores primarios. No vas a poder realmente incrementar tu capacidad volumétrica pulmonar porque no puedes hacer ejercicio porque tienes dolor. No vas a poder incrementar tu masa muscular porque no puedes hacer ejercicio porque tienes dolor. No vas a poder realmente relacionarte ampliamente en tu entorno social porque tienes dolor. Y el cuarto factor, el sueño. El sueño es el elemento restaurador por excelencia de la biología. Si tienes dolor, lo más posible es que tu sueño tampoco sea muy bueno. Entonces el dolor se va a meter en estos 4 dominios. Y cuando permitimos que el dolor se permee de manera profunda en todos los dominios que pueden llevarnos hacia una calidad de vida y hacia una longevidad, ahí es donde viene el problema. El problema no es me duele la espalda. El problema es me duele la espalda y estoy dejando de hacer las consecuencias de me duele la espalda. Sí. Y la mente juega un papel fundamental. La ayuda que las personas buscan juega un papel fundamental y exhortar a que las personas se rodeen de especialistas que puedan darles las herramientas para que tomen su salud en sus manos. A través de un tratamiento multidisciplinar. Que incluye la psicología, la actitud mental, los fármacos, bajo supervisión médica, etc. No, yo puedo entender, porque, y lo he contado, hace unos meses una querida prima hermana falleció de cáncer, vegana, super jugos, se ejercitaba y todo, y no se trató el cáncer. No se trató el cáncer porque dijo, con lo natural me lo voy a curar. Ya al final, desesperada, pues ya fue al hospital y quiso que la trataran y ya no había nada que hacer. El doctor Castorena, que ha estado con nosotros, yo le hablé por teléfono y habló con ella por teléfono y después me dijo, Marco, ya está invadida de cáncer, ya no hay nada que en este momento la ciencia pueda hacer por ella. Puedo entender esa preocupación y hay que decirlo con responsabilidad. Como el doctor Gerardo Castorena dijo aquí en el podcast, ¿quieres hacerte meditación, flores de Bach, mentalidad positiva y todo, además de tu tratamiento del cáncer? Pues adelante, por favor. Se llaman terapias complementarias a las 4 llantas del coche que acabamos de hablar, que son, repetimos, terapia física, ¿sí? Rehabilitación, terapia de higiene postural, terapia psicológica, principalmente terapia cognitivo-conductual basada en evidencia científica, porque es lo que hoy tenemos. Tenemos también la parte social, que es súper importante para la serotonina y para otras muchas cosas. Y también tenemos, por supuesto, los fármacos. Ahora, este quinto pilar es la terapia complementaria, que viene siendo todas estas metodologías que hoy no sabemos el poder que podemos llegar a sacarles partido, ¿de acuerdo? Que son muchísimas las evidencias literarias que existen, pero que no lo hemos podido de alguna forma hacer ciencia, ¿de acuerdo? Pero que no debemos tampoco dejar atrás, porque realmente hay muchísima literatura que habla de los resultados. No para sustituir lo que acabamos de hablar, para que quede súper claro, sino para complementar
lo que acabamos de exponer en este episodio. Es que yo creo que los dos extremos son los que no funcionan, ¿no? El decir, no uses la ciencia porque la mente te va a curar, o el decir, me voy a llenar de fármacos. Es que es importante cómo lo comunicamos. A ver, yo no soy médico, yo vengo del tratamiento científico. Claro. Yo no trato patologías, yo estudio la fisiología como es. ¿Me explico? Hay estudios, y no recuerdo ahorita el nombre y no me gustaría equivocarme porque es un trabajo fantástico, pero hay estudios que evalúan a través de electroencefalogramas la actividad eléctrica en diferentes regiones del cerebro cuando una persona está viendo, por ejemplo, patrones verdes y de naturaleza, cuando está expuesto a un cuerpo de agua grande, inclusive cuando tiene plantas en su casa, ¿sí? Hay una disminución de electricidad. Recordemos que las neuronas se comunican por métodos electroquímicos. Hay una disminución de actividad en regiones cerebrales asociadas a ansiedad, a estrés, y hay un incremento de actividad en regiones asociadas a calma. ¿Me explicó? Entonces, a lo mejor el decirlo puntualmente o filosamente de quítate los zapatos y toca el pasto y vete a dar una caminata en la naturaleza porque eso va a ayudar a sanarte, a lo mejor ayudar a sanarte. A lo mejor para algunas personas que quizás vienen de un entorno sumamente clínico y rígido, que ojo, yo vengo de un entorno sumamente rígido, pero he aprendido a interpretar ambos lados de la moneda. ¿Me explico? Hay evidencia para sostener el claim que estar inmerso en la naturaleza tiene efectos relajantes, tiene efectos que disminuyen la percepción del estrés. Y eso te ayuda. Eso, por supuesto que te ayuda. Ahora, no es en lugar de un tratamiento médico. El tema es cuando el consejo de salud es puntual y dicen, si tienes esto, haz esto. Claro, es que es cuestión de estilo. Eso, o sea. También la manera de comunicarlo, pues es correcta. Lo que pasa es que la interpretación no sabemos cuál va a ser de la persona que lo escucha. Es muy importante entender que cuando yo emito un mensaje, la percepción de ese mensaje puede ser alterada. Claro, que es muy lo puede escuchar, hay que tener mucho cuidado en cómo lo comunicas para que no llegue a oídos de alguien como mi querida primita, que en paz descanse. Claro. Y más allá del dolor de perderla, el dolor enorme en la familia. Claro. Su hermana Mónica, mi otra prima, quien le mando un abrazo, a mi tía Ángela, su mamá, es que no tendría que haber sido ahí. Así, que si se hubiera atendido a tiempo, además de meditar, además de los jugos verdes, además de la yoga, además de todo, la podríamos tener con nosotros. Y esa parte es muy delicada. Y hay que tener responsabilidad. Se nos acaba el tiempo, pero conclusiones finales. Conclusiones finales. Sí. No hay que aceptar una vida con dolor. Hay muchas cosas que se pueden hacer al respecto. Hay que tomar acción. Hay que buscar una red de ayuda. Como punto fundamental, un cuerpo más fuerte experimenta menos dolor que un cuerpo menos fuerte. Y no se necesita perfección en todas las intervenciones de estilo de vida y de salud. No necesitamos dormir perfectamente bien y hacer pesas y correr todos los días y comer perfectamente bien. Y no necesitamos perfección, necesitamos consistencia y adoptar, o más bien adaptar, los diferentes procesos de entrenamiento y de sueño y de alimentación acorde a las necesidades, el estado emocional y las posibilidades de cada quien, y ir poco a poco incrementando la dosis hasta verdaderamente poder alinearnos con estas mejorías y con esta salud. ¿En dónde podemos seguirte? ¿En dónde encontramos tu clínica, Alan? Para mucha gente va a querer ir contigo. Ya está casado, no para lo que están pensando muchas chicas, sino para atenderse científicamente, por favor. Las clínicas se llaman SUT. Son SUT México en Instagram, @SUT-México. SOOTH. A título personal, trato de poner contenido regularmente hablando de estos diferentes temas en mi cuenta personal, que es @alan.abruch, ABRUCH, Alan con una sola L. ¿Y tu OnlyFans? No tengo OnlyFans todavía, pero ¿sabes qué? Estoy pensando que sería un negociazo. La verdad es que sí lo estoy considerando. Sí estoy considerando un OnlyFans. Pero todavía no hay un OnlyFans. Y si las chicas dicen, ay, no tiene OnlyFans. Y si sí, me voy a poner una máscara, definitivamente. Uy, más les va a gustar. Pero habrá señales. Un látigo, dice. Rehabilítame. Sara Benito, conclusiones finales, amiga. Bueno. Después de esta salida de la ciencia, hay que reírse un poco. Sí. Bueno, complementando, pues, lo que acabas de comentar, Alan,
para esas personas que tienen dolor crónico, decirles que el dolor no les define, que son muchísimo más que eso, que son la fuerza con la que se levantan cada mañana, con la determinación con la que abordan el día a día y la creencia de que verdaderamente hay posibilidades más allá de lo que están experimentando y que si se permiten compartir su carga, van a darse cuenta que hay maneras de aliviar y de gestionar ese dolor. Gracias. ¿Y dónde te podemos encontrar? Bueno, nosotros nos pueden encontrar en cuidadosamente.com o en Instagram @cuidadosa_mente. Somos una plataforma de psicoterapia en línea y brindamos apoyo psicoemocional con base científica para todas esas personas que requieran acompañamiento. Y a título personal me pueden encontrar en Instagram también con @SaraBeneito. Muy bien. Muchas gracias. Nuevo, pues a mí me encuentran como Marco Antonio Regil en todas las redes sociales. Si este podcast te gustó, copia y pega y recomienda la liga, ya sea en YouTube o sea en cualquier aplicación de podcast, para que más personas puedan escucharlo y aprender juntos. ¿Qué pasó, Alan? Y si estás viendo este podcast en tu celular con el cuello flexionado y llevas 1 hora y media así y te está doliendo el cuello, independientemente de que tienes que dejar tu celular y moverte un poco, puedes también venir a la clínica de Monterrey, de Polanco o de Interlomas, donde con mucho gusto podemos ayudar a disminuir ese dolor. Claro, y si escuchaste o viste el podcast haciendo ejercicio, mejor corriendo, caminando, pues qué buena onda. Exacto. Suscríbete al canal de YouTube que es Marco Antonio Regil TV para que veas el podcast porque tenemos imagen. Y si te gusta escucharlo, estamos en todas las plataformas de podcast. Y si no te has suscrito, suscríbete para que te lleguen las notificaciones de los nuevos episodios del podcast. Si te gusta este tipo de contenido, también estamos en Radio Fórmula y Telefórmula de lunes a viernes a las 10 de la mañana y en radioformula.mx. No te pierdas, es como tener un podcast diario y en vivo. Gracias de todo corazón. Les damos un aplauso a nuestros invitados. Gracias, chicos. Gracias al Hotel Gran Fiesta Americana Chapultepec en Ciudad de México que nos recibe y gracias a ti por estar con nosotros. Sigamos aprendiendo juntos para alcanzar nuestro máximo potencial. Gracias. Hasta la próxima.